Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 24 de mayo del 2025. Clase 64. De alquimia suprema. Tema: yo soy eso. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Sin meditación no hay trabajo espiritual. Sin meditación no hay alquimia. Sienta las sensaciones corporales. Sienta la respiración. Vaya al reencuentro de la vida, la existencia y usted. Vaya al reencuentro de la vida, de la existencia y de Dios, que solo existe en Él ahora. Nuestro sadhana se debería convertir en la práctica de la meditación. Tanto en tu dojo personal, tu casa, tu templo, como en tu interior, para llevarlo a la vida. Se cayó del almacén barato esta. Sí. Ese es el barato. No, se manda a arreglar. Claro. Miren a ver si cabe uno o dos. Esperen, ya salgo otra sillita. No, pero está de lado, está... No, se cae. Fue la pata. No, fue la pata. No sé, mejor porque no se siente. Está mal. No, aquí hay una sillita, Nuri. Vea, la pueden poner aquí. Ah, bueno, ahí de pronto. No, que siente ahí. Vea, Nuri. Mándala. Y espere, Daniel. Le saco el tatá. El tatá. Daniel. Me disculpa. Acá. Yo creo que está bien. Yo me siento... ¿Seguro? Sí, vale, en el tatami, que es muy bueno el tatami. Nori, ¿vos sí te querés estar aquí? ¿O te quedas ahí? Listo. Porque no estorbes. Hágale. Pero ahí sí ya... Sí. Esto. Ah, bueno, así sí. Eso es por el sol. Como el sol ahí.
Salimos. Buenos días. Oficialmente, ¿cómo les ha ido? Esperemos que les terminen de pasar la agüita aromática. Y eso que hoy no está haciendo frío, hoy amaneció un día brillante. Los que están por internet, buenos días, ¿cómo les ha ido? Marta, Ani. Buenos días, Janet. Guille. Muy buenos días para todos. ¿Cómo les ha ido? Amaneció el día hermoso y brillante como aquí en Medellín. Claro que cuando amanece nublado y lloviendo también es hermoso. Sí. Ah, excelente. Bonito el sol. Muy bien. Les envié un link les envié un link de Google Meet para que al final saquemos unos 5 minuticos y hagamos el ensayo si nos funciona. Era de esas aulas virtuales que tenía hace años en la academia. Porque no vamos a seguir por Zoom, sino la idea es seguir ahí pues como estamos utilizando esto, pues casi no lo usamos, entonces ahorita al final me acuerdan para hacer la pruebita los que están virtual. Y yo puedo ir por estos ojos. Ya es decisión suya. Muy bien. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. Ya vamos para la clase 64, que es la de hoy. Ya vimos la alquimia occidental, que es la más densa, la más conocida. Ya vimos la alquimia interna taoísta, que es la de China, más basada en la parte de la energía, el prana, yo diría que es el segundo nivel. Y estamos ya en la alquimia suprema, que sería como el tercer nivel. Si bien cada una contiene todo, porque en la alquimia occidental, por ejemplo, que es la de las energías más densas, la de los primeros 3 chakras, está todo, está más metafórico. ¿Sí? Y todo lo contiene todo. Recuerde que la humanidad en todo su conjunto es una unidad. Haga de cuenta que toda la humanidad es un ser humano. Y toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, desde que el hombre existe en su proceso de evolución, creando, desde que eran los reptiles, pasaron a los mamíferos, llegando a crear el cerebro, enderezar la columna, hasta llegar donde estamos hoy en día, que sabemos que es el estado de ser humano, que ya lo hemos explicado. Toda la humanidad, que es la unidad del humano, por eso humanidad, unidad del humano, que toda la humanidad es un solo ser. De eso va a tratar el tema hoy. Es una unidad. Nosotros solo somos células biosféricas, planetarias del planeta, pero a la vez la humanidad es el tejido, es una parte del tejido más frágil del planeta, que es la biosfera, la que contiene la vida. Espero que me capten eso, porque es importante entenderlo para lo que vamos a ver hoy, que el tema es Yo soy eso, un complemento de la clase 51 que era Aham Brahmasmi, yo soy Brahma.
¿sí? Que parece lo mismo, pero no es. ¿Sí? Entonces, la humanidad, de la cual nosotros somos una célula, es un tejido delgadito, yo diría la piel, comparado con el humano, sí, es la piel del planeta. La parte más frágil del planeta es la bioesfera, que abarca unos cuantos kilómetros, donde la vida puede ser sembrada. Sí. Un poquito hacia abajo, donde están los animales que se van metiendo en tierra, y un poquito hacia arriba, los que pueden volar. Y ese tejido, que es uno de los más importantes de un planeta, es la bioesfera. Y de la bioesfera, la humanidad es solo un tejido, donde cada ser humano, sí, es una célula. Lo estamos entendiendo, para irlo viendo en conjunto. Claro que este tema lo profundizaré mucho en Tantra, porque todo se interrelaciona. Sí. Espero pues que podamos algún día dictar Tantra. Sí. Yo estoy muy motivado montando el tema, ya organizando las partituras que les entregaría. Sí. La humanidad no es solo lo de hoy, porque uno mira el pasado. O sea, usted es la sumatoria yo, por ejemplo, voy a cogerme yo como ejemplo, que puede ser cualquier ser humano. Yo tengo en este momento 65 años. Y yo no soy lo que soy ahora, mis 65 años. Lo que soy hoy es resultado de lo que era cuando tenía 50, cuando tenía 30, cuando tenía 20, cuando tenía 2. Todo eso, historia, es lo que yo soy. ¿Lo estamos entendiendo? Cosas que tengo hoy como conocimiento, como sabiduría o como experiencia, las recibí cuando tenía 3 años. Por ejemplo, yo pude haber aprendido que un cuchillo corta o que el fuego quema en alguna experiencia de niño. Sí. Y eso está en mí y forma parte de mí. Lo mismo pasa con la humanidad. Y puede que ese aprendizaje lo aprendí en la rodilla. Porque yo tuve una cortada en la rodilla, aquí tengo mi cicatriz. O lo pude aprender cuando me quemé con una vela en el dedo. Sí. En cualquier parte de mi geografía corporal, en cualquier momento de mi historia, porque soy un fenómeno espacio-tiempo. Sí. Aprendí algo que hoy me permite ser lo que soy. ¿Queda claro? Igualito pasa con la humanidad. La yoga fue recibida en una parte de la geografía corporal de la humanidad, en este caso en India. El chamanismo en sus diferentes versiones, una parte fue en los aborígenes del norte de Europa, los vikingos, otra parte fue en los aborígenes del norte de América, otros en el sur de América, y así quedó ese conocimiento almacenado. Sí. Otra, por ejemplo, el tai chi y el qigong y las artes marciales fue entregado, por ejemplo, una parte en China en un momento de la historia. Quiero que entendamos que la humanidad no, como nosotros, todavía estamos, y el conocimiento se fue entregando por partes en diferentes momentos de la historia. Esto nos va a permitir, esta reflexión nos va a permitir entender el tema de hoy, que es un complemento de la clase 51. La clase 51 es Yo soy Brahma, Aham Brahmasmi. Y la de hoy es Yo soy eso. Entender que soy parte de un todo. Y que el todo lo es todo. La Tierra, por ejemplo, la biosfera de la cual nosotros somos parte, somos una célula biosférica planetaria. Nosotros nos podemos ver separados, que Ángela, que Nuri,
que Diego, que José, que Guillermo, y nos vemos separados, pero no hay tal. Como las células están conectadas, de hecho hay un hilo que es el hilo de Brahma, que sale de la coronilla, son hilos invisibles que nos conectan con un tejido más grande, así como una célula se conecta con el órgano se conecta con el tejido, con un sistema sanguíneo, por ejemplo, el sistema o todo lo que tenga que ver, el sistema digestivo, que son varios órganos, y el sistema se conecta con un órgano. Y el órgano, con un organismo, que ya soy yo. Y yo tampoco ando suelto. Es más, si yo no estuviera aquí conectado a través de la coronilla, o sea, Sahasrara chakra, si no estuviera conectado con la matriz del planeta, yo no podría vivir. La vida es inyectada momento a momento a través de la madre tierra por esos hilos invisibles. Como una célula dentro de un órgano, dentro de un tejido, dentro de un órgano, dentro de un sistema y dentro del organismo humano que soy yo. Quiero que veamos esa comparación porque necesitamos, a veces a la mente racional nos da dificultad de entender, sí, que yo soy todo y que todo es todo. Que soy parte de un todo, cuando hablamos no solo físicamente, sino energética y sobre todo, porque son capas y capas. Está la capa de la materialidad, órgano, está la capa de la célula, está la capa más abajo está la capa de las partículas subatómicas, más abajo está, eso lo vimos en alquimia, y lo vimos en Cábala. Más abajo está ¿se acuerdan que les hice un esquemita de todos los niveles? Más arriba estarían la capa de las partículas atómicas, más arriba estaría de los átomos, más arriba estarían las moléculas, más arriba una capa como una cebolla. Más arriba, estoy hablando más arriba, es hacia la materialidad, o sea, hacia donde estamos, en la periferia. Pero recuerden que hacia adentro es más energía y más el Padre, más el centro. ¿Se acuerda que hablo siempre de un puntico y un círculo? O sea, más el ser. ¿Sí? Entonces, hasta que llega a un nivel de las células, de los órganos, de los tejidos, de los órganos y de nosotros. Pero nosotros no somos la parte final. Nosotros somos solo una célula de un organismo mayor que el planeta. Y el planeta es una célula de un organismo mayor que se llama el sistema planetario. Y el sistema planetario es una célula de un organismo mayor que se llama el sistema solar. Y el sistema solar de la galaxia del universo, y de ni digamos porque pues ni sospechamos lo que hay. Sí. Y todo eso no es más que parte del organismo de Dios, del cuerpo de Dios. Yo veía, no le miento, en mis meditaciones, hace por ahí unos 15 o 20 años, si no es más, yo llegué a la conclusión de que yo era parte, así como les expliqué, yo soy una pequeña parte y el sistema solar y el mismo universo es una partecita de un ser que se llama Dios, mucho más grande. Y fuera de eso, más allá está el mundo de la energía, el mundo de la conciencia, que ni sospechamos que es. Sí, el mundo de la conciencia, porque estamos inmersos dentro de océanos y océanos y océanos, o sea, capas y capas, para ir entendiendo a aquellos que le quieren entender. Eso no se necesita entender. Como no necesitamos entender cómo funciona esto, a mí me interesa. Y esto tiene muchas cosas que hay que entender. Para mí lo único que me interesa es que me funcione. Cómo contestar una llamada y cómo consultar atenderle cualquier cosa. Lo mismo pasa con el cuerpo, pero algunos de nosotros que andamos en la búsqueda, sí nos gusta, o sea, el técnico sí necesita saber cómo funciona, para poderlo reparar. Nosotros nos tenemos que convertir ya no solo en usuarios de nosotros, porque usted es un usuario de usted, mal usuario, de los malos usuarios, malos tenedores de vehículo. Hay gente que cogen un vehículo y rapidito lo chatarrea, y otros que lo embellecen cada vez más mientras más viejo.
lo vuelven de colección. Allá tenemos que llegar. Pero además de ser usuario, tenemos que convertirnos en un técnico. Que ya el técnico tiene que conocer cosas más profundas, ¿cierto? Cosas que yo ya no sé, entonces que se lo llevo primero a mi nieto o a mi sobrino a que me le haga cositas. Y cuando no, él me dice, llévelo donde el técnico. Y más después tenemos que convertirnos en el fabricante, porque yo soy fabricante de mí mismo. Ya el fabricante conoce cosas, llega el técnico y dice, no hermano, esto lo que necesita es que el fabricante le haga. Entonces ya el fabricante le hace otra cosita. Hablo de esta máquina que no tiene repuestos, que nosotros mismos estamos construyendo nuestra vida. ¿Queda claro por ahí? Excelente. Entonces vamos a tocar el tema hoy que se llama Yo soy eso, un complemento de la clase 51, que es Yo soy Brahma. En Occidente, Brahma es solo una marca de zapatos finos. Ah, sí. Brahma, Shiva y Sí. Que es para todo terreno, sobre todo para el monte. Pero en India, Brahma es la suprema conciencia. Mira qué diferencia. El sutra de este Upanishad dice: el sentimiento de yo soy eso, so aham, aham se escribe A-H-A-M. El sentimiento de yo soy eso es la salutación. Perdón, esta clase es ¿cuál clase de la clase de hoy? 64. Y es el complemento de la 51. 51 toca varios temas, pero uno de los temas que toca es yo soy Brahma. Pero ahí solo mentamos el tema. Aquí entramos a profundizar un poquito. Porque si usted logra entender y comprender que usted es uno con la fuente y que la fuente lo es todo y que no hay nada que no sea la fuente, ¿qué hay de malo? ¿Qué trabajo hay que hacer? ¿Dónde quedan las angustias existenciales? ¿Sí ve? Cuando usted llega a un estado de comprensión, pero a un sentimiento, no a una idea mental, porque es que nosotros vivimos, la vida es en la mente. Lo que tenemos es llegar a vivir todo esto, pero en el corazón y en el sentir. Por eso el Sutra dice, el sentimiento es algo más profundo. De yo soy eso, de yo soy Brahma, de eso yo soy la conciencia suprema, de yo soy Cristo. De hecho, hubo un tiempo donde usted decía eso y lo mataban. Vaya, dígalo a nuestros abuelos y verá que lo dice, hereje, apóstata, mereces estar quemado en el infierno por compararse con Dios. Que porque estamos llenos de pecados, mientras que Dios es puro. Esas son las religiones y filosofías dualistas. Entonces, el sentimiento de yo soy eso, so aham, es la salutación. El otro aspecto a tener en cuenta en este sutra es lo siguiente, que nosotros, por ejemplo, estos sutras fueron hechos miles de años antes de Cristo, antes de que existiera el brahmanismo, antes de que existiera la doctrina, la filosofía del hinduismo, mucho antes, en la época de los rishis, que eran los antiguos sabios hindúes, cuando la escritura era tan sagrada que se escribía en verso y prosa. Era poesía, porque el verbo no se utilizaba para la vulgaridad de hablar como nosotros ahora. Sí. Coja la Divina Comedia, el original.
un libro que parece una Biblia. Coja los textos de Homero, la Ilíada y la Odisea, los originales, eran unos mamotretos grandes, escritos en prosa. Prosa es versos de cuatro líneas, donde la primera combina con la tercera y la segunda con la cuarta. Cuente una historia, narre toda una historia. Eso era poesía, eso era arte. Así era la escritura. Ahora cualquier cosa, cualquier persona escribe cualquier bobada y ya se es que un artista. Se vuelve famoso y lleva el libro a Hollywood. Pero sí, detrás está el papá, que es un empresario que le promueve eso. O un traqueto. O un traqueto. Tiene razón. Cuando uno piensa lo que dice, a veces coincide. Sí, lo que pasa es que los traquetos no le van a gastar al arte. De pronto, como Y los le llaman el arte reggaetones. aquí que reggaetón y vallenato. Entonces, como les digo, estos sutras eran escritos en verso. Detrás se montaba toda una filosofía, ¿sí? Y detrás había una historia. En India, que es un país espiritual, hay una serie de rituales, y el ritual lo vimos la semana pasada, es una llave. Como toda llave, abre algo. ¿Sí? Entonces, cuando usted iba a hacer un ritual, normalmente cogía unas varitas de incienso, ¿sí? Prendía las balitas, hacía una salutación, saludo, se lavaban las manos, hacía unos círculos en torno al altar, todo un ritual que ahora nosotros ni tenemos idea, porque más nos parecería bobada. Occidente copió de Oriente, porque los rituales aparecen después de Cristo y fueron miles de años después. Y como la colchita de retazos que nos trajo, saben que la iglesia no católica, ¿cierto? Que nos trajo los rituales, lo que hizo fue, de los sumerios sacó un pedacito, de los egipcios sacó otro pedacito, de los babilonios sacó otro pedacito, de los hindúes sacó otro pedacito, el rosario es una copia mala del yapamala, y así, las procesiones es una mala copia de cuando cogían los egipcios a llevar, y los sumerios a los dioses egipcios, sí. Decían Amon-Ra y de ahí viene el amén. De la Amon-Ra viene una deformación del amén, que es amar. Amén, no amén, de Amon-Ra. Todo eso es una copia, mala copia. Solo quiso ¿saben por qué les digo la colchita de retazo? Sí, porque eso es una colchita de retazos, que en esa colchita nos quedan algunas enseñanzas, que es la que hemos sacado. Pero entonces, la colchita de retazos sacó de los rituales, sacó de los rituales hindúes, y todo esto de la salutación, de lavarse las manos, que ya el sacerdote en la misa se lava las manos, son copias de procesos como llave, de secretos, que eso lo expliqué en la clase anterior, el secreto que hay detrás de los rituales, que hay que aprender a sacarlo, de lo que yo he hecho mucho, de codificar esa información, que no solo está en los rituales, sino que está en las artes meditativas, en la postura de zen, en una danza sufí, en una danza hindú, en una danza árabe, o en una postura de arte marcial, de kung fu. Está camuflado. Esa es la llave que tú tienes que coger para que el ritual no quede muerto, porque la gente quedó haciendo solo rituales muertos, entonces sin filosofía. Tú sacas la enseñanza. Lo expliqué así: cielo y tierra, siempre la polaridad te integra todo, que si tú empiezas a metes la llave y abres algo. Si el ritual queda muerto, solo tú haces la cosa como hace la gente en yoga, pero ni idea tiene, lo que está haciendo es jugando con una llave como un niño. Sí, eso lo explicamos. Entonces resulta que una de las cosas primeras en los rituales, de las cosas que habían, era lavarse en las manos, que es purificarse, y la salutación, que ya por ejemplo en Occidente esa parte no hay. Usted llega a la misa y hace una salutación. Algunos lo que hacen es esto cuando entra a la iglesia:
que sería como la salutación, o la mano a la agüita bendita, ¿cierto? Que es ni idea, una mala copia de lavatorio que había en India, en la historia antigua, y la salutación, que era coger el incienso, sí, prender el incienso. Usted ve películas chinas y entonces hacía el saludo, que normalmente es una inclinación, sí, una reverencia. Es importante entender esto para entender el sutra, sí, porque estamos explicando cada sutra, eso es lo que estamos haciendo con esto. Entonces la salutación, si bien se hacía físico, ya hemos visto lo del incienso, ya hemos visto lo de la salutación, ya hemos visto lo de la adoración, todo eso que se le hacía a la divinidad, cuando el ritual se vuelve muerto, se vuelve un bagazo, lo hace usted solamente afuera. Y este maestro lo que está explicando es que eso no sirve para nada, sino es que te sirve como una llave que te sirva para abrir el verdadero trabajo de la conciencia adentro, o sea, llevar esto adentro. Muy bien. Entonces, el sentimiento de yo soy eso, ya sabemos lo de eso, ¿cierto? Ya diferenciamos entre eso y esto. Eso es el ser espiritual, porque no le pueden poner nombre. El sentimiento de yo soy eso, Soham, es la salutación. La existencia es una sola, o más bien es una unidad. ¿Qué es la existencia? También entendemos lo que es existencia y lo que es realidad, que eso también lo hemos explicado. ¿Queda claro? Lo voy diciendo para aclararlo, porque el gran místico sufí Al-Hilaj Mansur, se conoce más como el místico Mansur, fue degollado vivo por decir: yo soy el divino, yo soy el amado, yo soy eso que creó el mundo. ¿Por qué mataron a Cristo, a Jesús? ¿Por qué lo mataron? Porque era el Hijo de Dios. Porque dijo que Él era el Hijo de Dios y que el Padre y Él eran uno. ¿Qué está diciendo respecto a esto? Que Él es la fuente. Está diciendo lo mismo. ¿Sí ve? Y por eso lo mataron a Jesús. A Mansur, años antes, también lo mataron, o después, no sé en qué época fue, lo mataron por lo mismo. Y más esas doctrinas que son fanáticas. Y de los demás de acá, Ayotano Bruno, por hablar también de la... ¿Cómo? Ayotano Bruno. A Ayotano Bruno también lo mataron, que era un monje dominico, sí. Lo mataron precisamente por lo mismo, sí. Le dieron la posibilidad de que se dijera lo contrario, y dijo: no, pues ¿cómo lo voy a decir si es verdad? Sí. Y también, sí. Entonces, hubo un tiempo de tanto fanatismo que eso significaba la muerte. Aún en mi época, que yo era gnóstico, de los fanáticos, un pelado, 20, 25 años, entonces yo trabajaba la Biblia y otras cosas, y le hablaba de la Biblia a mi abuela, y mi abuela feliz cuando le hablaba de la Biblia. Pero cuando le decía algo así, me decía: escupe esas herejías, falso profeta. Que es ahora en mi tiempo, era mi abuela. Claro, estoy hablando 40 años atrás o más. Entonces, el Islam desconocía este principio universal y cósmico. Yo diría que todavía lo desconoce. Este, que es un principio básicamente hindú, lo que quiere decir es que lo creado, que es el mundo y el hombre, es el creador. Y no hay una diferencia básica entre ellos. ¿Queda claro? Lo que Jesús decía: yo soy hijo de Dios, que es mi Padre, y Él y yo somos uno. No está diciendo lo mismo. La iglesia te explica eso. Es más, atrévase a decir que usted es Dios.
Y ahí mismo, porque yo lo he dicho en mi casa y me dicen, entonces haceme el milagro de curar un cáncer, entonces hacer el milagro de conseguir un castillo. Ahí mismo me la tiran, entonces me callan. Entonces yo ya no volví a decirles nada. Hablo en mi época de fanatismo, que uno quiere convencer a la familia, decirle, cuando uno encuentra un camino, algo bonito, uno quisiera decirle cierto. Cuando me ponía, terminaba así, vuelto nada por ellos, no había nada que hacer, ¿sí? Para el Islam, como para todas las instituciones religiosas dualistas, ¿cuáles son las dualistas? Las que viven en la polaridad. ¿Cuáles son? La mayoría, todas. Que se mueven en el bien y el mal. Que hay un diablo y que hay un Dios. Esas son las dualistas. Que hay pecado y que hay condenación. Por eso este maestro no lo entiende, porque este maestro dice que ni hay pecado ni hay condenación. Sí. Solo hay luz y ausencia de luz, no más. Conciencia o ausencia de conciencia, no más. O sea, su inconsciente. Entonces cuando él dice que no hay oscuridad, que lo que hay es ausencia, él lo que dice es que eso tiene sentido cuando tú lo ves desde un nivel de conciencia. Oscuridad sabemos que es ira, odio, resentimiento, vicios. Uno dice, ¿cómo no hay si ahí está? Lo mismo que la oscuridad. Pero cuando él dice que no hay, que lo que hay es la ausencia de eso, lo que quiere decir es no hay nada que hacer, solo hacer llevar luz, llevar conciencia. A un vicio, lleve conciencia y mi vicio para. Por eso él dice, va a fumar, fume, pero dése cuenta que lo hace. Y hágalo de eso una meditación. Sea con marihuana, sea droga, sea lo que sea. Entonces, y no luche, que es todas las claves que él viene entregando a través de la alquimia suprema. Para el Islam, como para todas las instituciones religiosas dualistas, esto parece ser un sacrilegio. ¿Saben lo que es un sacrilegio? Palabras que uno normalmente oye, pero ni investiga. Uno sabe que es algo como un pecado, pero de ahí para allá no entiende más. Entiéndase por sacrilegio la profanación o falta de respeto a algo sagrado, sea una persona, un lugar o un objeto. Decir que usted darle un uso profano. ¿Qué es un uso profano? Mira que estamos usando términos: sacrilegio, profanación, sí, que normalmente no le damos, no investigamos qué es. Sabemos que es pecado y de ahí para allá. ¿Qué significa? Por la profanación se considera como la falta de respeto a algo sagrado. Un templo. Usted se va a bailar a un templo. ¿Y qué le dicen? Que está irrespetado. Usted se ríe y cuenta un chiste. ¿Qué le dicen? Que está profanando. Porque risa, baile, alegría no es considerado sagrado. Usted mira una serie de conceptos ahí mal entendidos. Entonces se considera una falta de respeto que usted se ríe en una iglesia. Cuando la risa es más sagrada que lo demás. Y profanación es porque le da un uso, o sea, usted coge un cáliz, que si usted conociera el simbolismo de lo que es el cáliz, el cuerpo de la mujer, la mente humana, el yoni femenino, en paisa, su vulva, que es considerado grosero. Si supieran que el cáliz es eso, mire que no irían a misa. No, todos irían a misa, no pedirían la hostia. No pedirían la hostia, ¿no? Y eso es comerse lo que viene del cáliz. Todo ahí está la enseñanza, pero no hemos cogido la llave ni la hemos metido en la cerradura que abre el conocimiento.
hemos venido jugando con ese ritualcito y con todos los rituales. Entonces eso se llamaría profanación. Mire que las iglesias tienen un lugar donde no entran los feligreses. Porque entrar allá, eso sería una profanación. Como que si ellos fueran pues unos santos. Sí. Mire que da risa cómo manipulan y mueven esas cosas, sin negar que ahí hay algo real. Porque eso sale de algo real. Entonces quiero que entiendan el concepto de profanación y sacrilegio. Muchas de las cosas que yo haría serían sacrílegas, profanas, cuando serían un trabajo espiritual más real que esa pantomima que hacen cuando montamos la parafernalia de un ritual. Pero esa profanación también tiene que ver con un lugar que es como especial, si lo vemos pues como desde otra mirada. Es como cuando uno tiene su casa, uno va a la casa de alguien, uno inmediatamente no vais a acostar en la cama, pues donde no sé, sí, es como un sitio, decir, es particular, también lo podemos ver así, pienso, como un sitio especial donde se hace un ritual, pero que es profanación, es porque ese lugar y el rito es dominio de los hombres. Pero es parte de la manipulación de una religión o filosofía dualista. Yo entiendo que su casa y dentro de su casa su dormitorio, que es donde usted está más vulnerable, sea un lugar sagrado. Pero sagrado no quiere decir que sea fanático. O sea, que usted no permita que nadie se siente en su cama. No permita que nadie entre a su casa. Está bien que uno selecciona a quien deja entrar. De hecho, yo he ido a casas de alumnas de la escuela que lo primero que te dicen es: te quitan los zapatos. Y eso es entendible. Venís de la calle donde hay mierda de animales, donde hay una energía densa, yo acepto. Pero ¿quién le quita la mierda que lleva en la mente? Sí, sí me entiende. Pero bueno, vale como símbolo y hay gente que se vuelve fanática a ese nivel. Lo que quiero que entendamos es los conceptos que llevó a que crearan esas doctrinas de llegar a matar a un místico por hablar como decía, por decir una verdad. Sí. Ya no tanto porque ahora usted puede decir lo que quiera. Sí. Entonces, no hay problema. Entonces decíamos, entiéndase por sacrilegio la profanación o falta de respeto a algo sagrado, sea una persona, lugar o objeto, o darle uso profano, o sea, mundano o materiales. Y entendemos por respeto, que ese es otro concepto, lo que yo digo que hace la educación, que nos ha metido un montón de cosas falsas. Seriedad, disciplina y comportamiento. Si usted es natural, un niño salvaje, sí, maleducado, grosero, cuando puede ser más sano y natural, sí. Respeto. Es que usted, serio, no puede, para que usted, si usted hace un chiste en una iglesia, yo por ejemplo en velorios de mi familia, yo para cambiarle un poquito el humor, porque a mí pues eso no me genera dolor, sí, empiezo a hacerles chiste, a mamar gallo por a 1 o 2 de la mañana, empiezo a molestar. Y ha habido primos y familiares, pero si ves a ves lo que convirtió el velorio. Sí. Y eso sería falta de respeto. Porque el concepto de respeto es seriedad, disciplina y buen comportamiento, en donde el humor no tiene cabida y no hay una cosa más equivocada que esa. ¿Cómo nos muestran los santos de la iglesia católica? Y de que hay todas las iglesias: amargados, malacarosos, llevados del... Sí. Eso es el cielo. Si eso es el cielo, yo no quiero ir allá. Como decía un amigo mío, antiguamente había un cuadrito que estaba en casi todas las casas. Sí. Y ese cuadrito había un camino para el cielo y eso era solo. Ah, sí, Y sí. para abajo
para el infierno, un camino donde todo el mundo iba bailando de minifalda, tirando vicio. La fiesta está abajo, todos iban era para abajo. Sí. Sí. Entonces, está más cerca la alegría, el humor de la felicidad y del cielo que el mal humor y ese maltrato y dolor y sufrimiento que plantean las iglesias. Parte de la tarea de ellos para alejarnos de la realidad era que perdieras el humor. Los hermanos mayores dicen que debemos tener un excelente buen humor, y eso está más cerca del trabajo espiritual. Y lo que entendemos por sagrado es que está relacionado con lo divino y la divinidad. Y por lo tanto merece veneración. ¿Qué es veneración? ¿Sí ves cuando lo dice? ¿Y qué es adoración? Algo sagrado. Veneración. ¿Se da cuenta que muchas veces? Normalmente es respeto. Respeto y reconocimiento. Sí, veneración es respeto y reconocimiento a lo sagrado. Necesitamos entender estos conceptos que hay para Bien que entender. lo dijimos. Sacamos 5. El gran problema es que las instituciones religiosas y filosóficas dualistas separan al creador de lo creado. Perdone, ¿qué es veneración? Respeto y reconocimiento a lo sagrado. El gran problema es que las instituciones religiosas... Estuvimos mirando lo que pasa en la sociedad y lo que pasa normalmente en Occidente. Vamos a entrar a entender este sutra como realmente es. Partiendo de lo que ya dijimos, que la existencia es una, sí, y que el creador y lo creado no tienen diferencia. Usted lo creado, el mundo y el hombre, ¿qué diferencia tiene del creador? No la hay. Para poder entender el sutra de que yo soy eso. El gran problema es que las instituciones religiosas, filosóficas, dualistas, separan al creador de lo creado. Desconocen y no aceptan que todo es Dios. No hay nada que no sea Dios. Una cosa es entender el concepto intelectual, que usted lo puede repetir. Yo he visto mucha gente, somos Dios, diciendo, pero lo conocen, lo comprenden y han llegado al estado de conciencia y de sentimiento de saberlo. El día que lo sepa, todos sus problemas se acaban. Desconocen y no aceptan que todo es Dios, que no hay nada que no sea la fuente, o sea Dios, la ley del uno. Eso es lo que trata. Y que por lo tanto todo, absolutamente todo, es divino y sagrado. Las dualistas hacen la separación. Entonces al hacer la separación aparece profanación, sí. Aparece el concepto de irrespeto por lo sagrado. Si tú eres lo divino, cualquier cosa que hagas o donde te pares es sagrado y es divino. Hasta las funciones más, eso lo tratamos en Tantra, hasta las funciones más, digamos, cochinas, como orinar, defecar, que serían cuando son funciones naturales de la diosa. Pero se ha vuelto tan cochino tocar la parte inferior del cuerpo, el retrete, que te tienes que lavar las manos. Yo entiendo que haya que lavárselas, pero no por doctrina, porque te las ensuciaste en el proceso. Pero normalmente es por un vicio y una actitud que hay. No estoy diciendo que no haya que lavarse las manos cuando vayas al baño. Sí. Lo que estoy diciendo es la actitud mental y conscientiva que tenemos de que si tocar el sexo
o la parte de atrás, eso es cochino, grosero y pecado. Es ese concepto al que me refiero, sí, que es el que realmente no debería ser. Parece ser que si no existe diferencia entre Dios y el hombre, no hay posibilidad de salutación y de adoración. Mire lo que parece contradictorio. Si yo soy Dios y yo soy eso, yo tengo que saludarme. Yo tengo que adorarme. Pero normalmente se entendería que no. Usted no se levanta por la mañana y dice, hola Guillermo, ¿cómo estás? Sí. Entonces eso parece una contradicción. Entonces, parece ser que si no existe diferencia entre Dios y el hombre, no hay posibilidad de salutación y adoración. ¿Qué es adoración? Rendir culto, reverencia y respeto a algo o alguien que se considera de naturaleza sagrada o divina. Y nosotros no nos consideramos el cuerpo divino. Y más las partes que tienen que ver con la supervivencia, como la sexualidad. O la supervivencia como la naturaleza. Por ejemplo, defecar y orinar. Eso es de la naturaleza animal. Y eso es tan sagrado como arrodillarse a orar. Imagínense por qué no me excomulgarían a mí en otro... que defecar o orinar. A mí ya me excomulgaron. Pero este sutra dice que esta es la única adoración. ¿Sí ve? O sea, sabemos que adorar es rendir culto, reverencia y respeto a alguien o a algo sagrado o divino. Y este sutra lo que está planteando es que esta es la única adoración. Lo otro de llevar flores, prender incienso, está diciendo que eso no es adoración, que el verdadero respeto es usted ¿qué? Sí. Comprender que entre lo divino y usted no hay diferencia, que usted es el creador y es lo creado. Pero este sutra dice que esta es la única adoración, este es el único saludo, más que inclinarse, más que llevar las varitas, sí, más que santiguarse, porque ese sería como el saludo aquí. Te pasa por una imagen o cualquier cosa, un cementerio, ese sería el saludo. En Oriente era diferente. Un reconocimiento, porque saludo, cuando yo te digo, buenos días Patricia, ¿qué estoy haciendo? Te estoy haciendo un reconocimiento, porque yo puedo ir por la calle, no saludé, ese tan mal educado, no saludó, Hay muchos. porque Hay no muchos le, que no saludan. porque no le está haciendo el reconocimiento. Cuando usted hace un saludo, está haciendo un reconocimiento. Cuando usted hace la salutación, cuando habla el sutra, y cuando se habla de salutación a nivel espiritual, estás diciendo, estás haciendo el reconocimiento de lo sagrado. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a un templo, cuando llegas a un altar o cuando llegas a un ritual? Este es el único saludo. Dice el sutra, el sentimiento de que yo soy eso, Soham, es la salutación. Y eso es mucho más profundo que lo que hacemos en Occidente. Hacer el reconocimiento, o sea, la salutación es saber, tomar conciencia que tú eres Dios, que yo soy eso, que entre tú y Dios no hay diferencia. Como decía Jesús, Dios y yo somos uno, pero Él es más grande que yo. ¿Sí ve? Yo soy parte del mar, pero el mar es más grande. Mire que Jesús, a su manera, nos estaba entregando el mismo mensaje de que nos está hablando estos sutras. Cuando la iglesia, desde un púlpito,
nos repite eso, nos hace comprender eso, porque el sermón, que es la parte de la misa donde uno debería explicarle uno como sacerdote, o el sacerdote debería explicar estos mensajes para que la gente los viva. Y hay una palabra que se utiliza mucho, que aquí estaba pensando, en el tema de la iglesia, que es que mucha gente no se reconoce como parte de Dios, y que si uno dice que es Dios, pues es un sacrilegio, y luego te dice, ten fe, y la fe es una creencia de uno mismo. Pues, por ejemplo, entonces como la iglesia después le dice, no es que tienes que tener fe, pues te lo dice, cierto, hay como una contradicción en esa parte. Total. Este sutra en su primera impresión da la apariencia de ser absurdo y contradictorio. Por ese hecho de que les digo de que si yo soy el creador y lo creado, ¿cómo tengo que saludarme yo mismo? Sí, da la apariencia. Sí. Porque si no hay un poder superior a uno mismo, ¿a quién se va a reverenciar y a quién se va a presentar el respeto? Por eso es la aparente contradicción. Los hindúes dicen que solo puedes convertirte en lo que ya eres. Una semilla de manzana de mango, ¿en qué se puede convertir? En lo que ya es. O sea, una semilla de mango no se va a convertir en un aguacate. ¿Cierto que no? Ni de piña. Los hindúes dicen que solo puedes convertirte en lo que ya eres. No puedes convertirte en lo que no eres. Solo puedes crecer para ser tu mejor versión, que es la tarea del humano que no se ha terminado. La realización y el trabajo espiritual y la religión debería cumplir esa tarea. Llevarte a la realización es llevarte a ser tu mejor versión. Ser lo que tú eres, hablo interiormente, que es donde está todo el potencial de lo que eres. Como en una semilla, ¿dónde está el potencial de la semilla? Y usted que es una cosita chiquitica que algunas casi ni se ven. Y usted a veces ve, yo he cogido unas semillitas que me gusta la agricultura porque tiene mucha enseñanza y aprendo muchas cosas. Hay unas semillitas pequeñitas que usted casi ni las ve, y cuando ve la mata grande, unas flores hermosas, unos frutos, sí. Lo mismo pasa con el humano. Su ser espiritual es una semillita que puede que casi ni se vea. Ellos ven al creador, los hindúes, como un bailarín. De hecho, Shiva lo llaman al bailarín, que es el creador. Pero el creador es el destructor. Para crear primero hay que destruir. Es un principio que está en Shiva, que no está en la Iglesia Católica. Al destructor ¿cuál es el destructor en Occidente? El diablo. El diablo, ¿Y qué hicimos con él? Lo escondimos. Lo escondimos y nos tratamos de deshacer de él. ¿Qué hacen con Shiva, que es el destructor? Es el que más adoran, es el que trajo todo, el que trajo en Oriente. ¿Qué es lo que pasa en la creación para poder que nazca algo? Mírelo a nivel del cosmos. Para que puedan nacer soles, civilizaciones, tiene que haber una supernova. ¿Y qué es una supernova? Una explosión de un sol. Esa es la cuna de nuevos planetas y nuevas civilizaciones. El caballo. Para que nazca una planta, ¿qué tiene que pasar? ¿Se acuerda que cuando chiquitos nos ponían a hacer un ejercicio? Que usted pone, no, pero ¿qué le tiene que pasar a la semilla? Hay que echarle tierra, Se tiene que morir. Y morir es transformarse. Que usted le echaba agüita, la ponía en la oscuridad y salía la semilla. Pero para que nazca, ¿qué le tiene que hacer? Morir. Esa es la destrucción. Ahí entendemos el concepto de Shiva. ¿Por qué Shiva es el destructor? Pero a Shiva en India, que está más cerquita de los principios reales que aquí, porque aquí el que sería Shiva sería el diablo. Y aunque lo sacamos en los carnavales, pero no lo tenemos en cuenta como el diablo. Sí. Shiva es el creador.
y se le llama un bailarín. Se dice que hace la creación en una danza. Ojo a esta enseñanza que viene. Ellos ven al creador como un bailarín. En la danza el bailarín está creando algo, pero su creación no está separada del creador. ¿Ustedes ven un bailarín? ¿Dónde está la creación de un bailarín? En la misma danza. Es el mismo, o sea, el bailarín, el creador y la creación son lo mismo. Lo que no pasa, por eso el arte nos ayuda a comprender. Por eso el arte con la filosofía son dos de las herramientas del conocimiento. Sí, que el sistema manipuló mal para quitarle la verdadera arte y la verdadera filosofía. El arte te va a permitir entender conceptos de lo desconocido y lo incognoscible. Por eso el arte y la filosofía es la conexión, el puente entre religión y ciencia. Un pintor, el pintor y el arte y la pintura son lo mismo. No, señora, están separados. Usted ve, mire, su hija pintó ese cuadro. Su hija está en otro pueblo y el cuadro está ahí. Son lo mismo. Está la historia de ella en lo que pintó, pero están separados. Pero en el bailarín, usted puede sacar el bailarín y separar el bailarín del baile. Eso es lo que nos permite entender realmente el verdadero. Entre la pintura y el pintor es dualista, porque pueden estar separados. Pero entre el bailarín y la danza no pueden estar separados. Si el bailarín para, y la danza es la creación. Por eso a Shiva, que es el constructor, que es a través de la destrucción, se le llama el bailarín y se le pinta como bailando. ¿Sí ve? Para ir entendiendo esos conceptos del hinduismo que están más cerca de la realidad que los conceptos occidentales. De pronto tener un poquito más de aromática, ¿no? Pues sí tenés, sí, no entendés. Este concepto nos ayuda a entender, sí, el concepto de que yo soy Brahma, de que yo soy Dios, de que yo soy eso. Porque si Dios me ha hecho, Él es un bailarín. Y es más, ya entendemos que tú estás viviendo, que tú vives mientras el bailarín esté haciendo su danza. Lo decía en clases de yoga continuamente. ¿Qué les decía? A través de la respiración hay una conexión directa con el creador. Esa conexión se hace a través del átomo nous, ventrículo izquierdo del corazón. Ahí está el bailarín, la danza, Shiva danzando, y tú puedes momento a momento estar vivo porque el bailarín te está dando a través de la respiración esa danza, que es tu vida. Cesa él, gracias, cesa él, el bailarín, que es tu ser espiritual, de danzar, ¿y qué le pasa al cuerpo? La vida para. El bailarín paró. El bailarín sigue, pero la danza paró. ¿Sí ven? Si queremos entender este sutra, debemos entender ese concepto. Por eso es importante entender estos conceptos. Pero eso está también en la naturaleza. Todo lo que está Es que es todo. Cuando hablo de la creación, es todo. El hombre y el entorno. Una roca existe porque está recibiendo la energía del espíritu. En el momento en que se desaparece, porque es la danza del creador. Una roca, un insecto, un microbio, un elefante, una planta, todo es una manifestación en el instante presente de la danza de la creación del creador. Cuando entiendes eso, tú y la creación es una. hermoso. Sí.
para poder entender que yo soy eso, porque estoy tocando el sutra que habla de yo soy eso, yo soy Brahma. Llegar a sentir, por eso te dice, el sentimiento, no la palabra, no la intención, no la razón. Porque uno con una persona que tiene un vicio, la droga, sí, yo sé que yo tengo la droga, el vicio de la droga, sí. ¿Y qué? ¿Y eso le logra transformación? No, cuando llegue a un sentimiento de que eso mata, él sabe, no, si esto me va a matar, el licor me va a matar, pero él sabe, pero intelectualmente. No es lo mismo que tener el sentimiento. Como cuando a mi cuñado le dijeron, es que si usted no deja de fumar, no va a ver crecer sus hijas, que apenas eran unas niñas. Y solo ahí, ese sentimiento de saber que no iba a... fue lo que le permitió dejar de fumar. No le alcanzó, porque ya tenía el cuerpo podrido de fumar tanto. Pero lo que quiero que entienda que no es lo mismo un pensamiento que un sentimiento. ¿Cuánta gente sabe que el licor lo va a matar o que el cigarrillo? Es el que te hace... El que te lleva al estado de conciencia. Por eso el sutra dice, el sentimiento de yo soy eso, y esto te lo estoy explicando es para que puedas entender y comprender eso. Ahí. Listo. Entonces, la danza y el bailarín está creando algo, pero la creación no está separada del creador, lo que les acabé de explicar. El concepto dualista es del creador como pintor, donde el pintor y su obra están separados, lo que concebimos nosotros en Occidente. ¿Sí? Es lo que les acabé de explicar. En India se dice que Dios es un creador, como un bailarín. En el bailarín la danza es la creación. Esta danza no puede separarse del que danza. Si el bailarín deja de danzar, la danza desaparece. Lo que les acabé. Si logramos comprender eso, vamos a entender el dinamismo de cómo yo soy Dios y Dios soy yo, y yo soy Dios. Yo soy eso y eso es la fuente, y eso es todo. O sea, no hay nada que no pueda existir sin él. La danza no puede existir sin el bailarín, pero el bailarín sí puede existir sin la danza, lo que les dije. La fuente puede existir sin la creación. O sea, el bailarín para y la creación para. ¿Sí? Esta es la forma como nos explican para entender ese concepto de que tú eres la fuente. Los hindúes afirman que este mundo es una creación de este estilo. Dios baila y de su danza surge todo lo creado, que es una parte de él mismo. En la creación dualista, el pintor crea el cuadro y es una parte de él, pero están separados. De ahí que la danza es una creación constante de momento en momento. Así la creación está siendo originada a cada instante. Por lo tanto, el bailarín no puede irse a dormir. Yo lo he dicho a mi manera en mis clases. ¿Qué le pasaría si el sol se va de vacaciones? ¿Qué le pasaría que el corazón diga, me voy 15 días de vacaciones? Y cuando el corazón hablo del espíritu. Sí. No, pero... Por eso en algún momento usted deja de respirar. Usted deja de respirar y es como si saliera a vacaciones. Porque la conexión directa con el creador es la respiración. ¿Qué ibas a decir? No, pues ya saben como que lo que yo voy a decir. Yo con unas orejas que se fueron de vacaciones, pero ya están volviendo de vacaciones. La filosofía hindú plantea que el mundo no fue creado, sino que está... ¿Sí entiende? Mire, la filosofía dualista dice que el mundo fue creado hace 13.700 millones de años. Sí. O sea, el cuadro lo hizo Natalia. ¿Cuándo hizo ese cuadro? ¿Hace yo no sé cuánto? Está bonito.
Entonces, Hermoso. eso dice la filosofía dualista, mientras que la filosofía hindú dice, no, como la danza, la creación es creada a cada instante, donde el creador no, porque es una danza. Por eso a Shiva lo consideran el bailarín, el danzante, el que hace la postura del bailarín en yoga. Es más, la postura tiene su filosofía, porque está en una sola pata, porque está haciendo todo esto. El que hace la postura sabe esto. Que la danza no lo sabe, es lo que les digo. Tienen la fórmula, está en la postura. Se pueden pasar 20 años haciendo la postura del bailarín, o el saludo al sol, o Kakasana, el cuervo. Pero están haciendo lo que la llave, están abriendo la puerta que la llave de la postura les está diciendo, porque no tiene filosofía y porque la filosofía está muerta. Se pueden pasar 30 años haciendo lo mismo. Sí, salen relajaditos de la clase porque les hablan pasito, les ponen incienso, apagan la luz, sí, y creen que ya eso es yoga. Sí. La yoga es coger la postura del bailarín y entender toda esta filosofía para que la encarne en su vida. Eso sí es yoga. Esa era la tarea del yoga, de cada postura y de cada ritual, que abra la puerta del conocimiento hacia la conciencia. Sí. Y que lo comprendas y se convierta en un sentimiento y después del sentimiento en un estado de conciencia. ¿Entendemos la idea? Es profundísimo, me parece a mí, o estoy ya muy enyerbado con esto. De ahí que la danza es una creación constante de momento en momento. Así la creación está siendo originada a cada instante. Por lo tanto, el bailarín no puede irse a dormir. La filosofía hindú plantea que el mundo no fue creado, sino que está siendo creado a cada instante en un constante flujo de creación, en un continuum de creación. A este concepto llegué yo mucho antes sin haber conocido este sutra. Y me alegra profundamente que no estaba equivocado en mi búsqueda personal. Eso me da satisfacción. Puede que a mi ego, pero saber que yo ya había encontrado este conocimiento, que un maestro lo había dicho mucho antes y que yo no tenía conocimiento de eso, pero que llegué por mi búsqueda, me alegra mucho. Si consideras las cosas de esta manera, te das cuenta que Dios no es algo estático, es movimiento y dinamismo, como la vida. Es una danza dinámica. Eso es la vida. Si queremos vivir vivos, por eso es que siempre se considera la vida como un río. Un río a toda hora está moviendo. Si queremos vivir vivos y existir, debemos estar en ella en todo momento. ¿En qué? En ese dinamismo y movimiento que es la vida. El mundo y la vida es una danza, una pintura y todo, la danza. No es una pintura y todo forma parte de esta danza. Por lo tanto, todo en esta danza es divino y sagrado. Defecar, morir, que un león se coma un venado, que el zancudo te pique. Todo es parte de la danza, todo es Dios, todo es la fuente, todo le está llevando información al Creador. El Rishi dice, Soham Bhajo Namaskara. El sentimiento de que yo soy eso es la salutación, lo mismo que dice el sutra. Soha es S-O-H-A-M en sánscrito. B-H-A-Y de yuca O. Soham Bhajo Namaskara con K de kilo y termina en H. El sentimiento de yo soy eso es la salutación. En los Vedas, que son los textos hindúes sagrados, el término rishi se refiere a los sacerdotes que cantaban los himnos, a un poeta inspirado, a un sabio o persona que invocaba a los dioses.
Eso eran los rishis. Y hablan de los signos porque los Vedas, como era el tiempo de la prosa, el tiempo de lo que les dije ahora al comienzo, la época de Homero y todo eso, donde la escritura era verso y prosa, eran himnos. ¿Y en qué consistían los rituales? Cantarlos, lo que ahora son los sutras. ¿Y para qué eran? ¿Para qué se cantaban? No para repetirlo y repetirlo, sino para conocer su secreto y vivirlos. Y que lograra la alquimia, que era la transformación. ¿En qué se quedaron ahora los rituales? En repetir y repetir la misita, la oración y repetirla como Jesús, 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 sin saber que Jesús es Cristo y amor, y vivirlo, sino por repetirlo. Se quedaron en el bagazo. Podemos declarar que yo soy Dios, pero si no es un sentimiento profundo, solamente es una declaración muerta y egoísta. Lo que les decía. Usted lo puede decir, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Sí. Pero si no es un sentimiento profundo, es una manifestación muerta y egoísta. Cuando es un sentimiento, no es una declaración de nuestra parte, es una declaración de parte de la existencia entera. O sea, uno no necesita ni manifestarlo. Llega un momento donde vos ves al indigente y sabes que tú eres uno con eso. O ves al perro y sabes que tú eres uno con eso. Cuando el rishi dice yo soy Dios, yo soy eso, está diciendo que todo es Dios, que todo es eso. Con él toda la existencia lo declara. De modo que no es una afirmación personal. Esta es una declaración hecha, no desde el ego, sino desde la vivencia del no ego. Lo que se plantea es que yo diga cual si planteo eso, yo soy Dios, yo soy eso, yo soy la fuente. Sí. Es decirlo desde un estado de conciencia de yo ser eso. Cuando uno siente de esta forma, esta es la más profunda humildad. Y esta humildad se convierte en salutación, una salutación a la existencia entera. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, el llevar aquí el inciencito, el hacerle la inclinación, es el ritual, no es el estado de conciencia. Tú no puedes ni decir eso, no necesitas. Es cuando yo digo gracias. Tú puedes sentir un estado profundo de gratitud y no tener que decir la palabra gracias. En cambio, el que de pronto no lo siente, lo tiene que repetir. Gracias, Dios mío, por estos alimentos. Gracias porque la vida, pues no sé qué, a qué de gracias. Y lo necesitas repetir hasta que llegue un momento a que tu vida sea. Sientas unos minutos, sientes el estado de gratitud por esos alimentos o por la vida. Lo mismo pasa con la salutación. Total, pero muchas veces tenemos que hacerlo afuera porque no es un estado de conciencia adentro. El que lo tiene como un estado de conciencia es como el rico y el pobre. El pobre tiene que estar diciendo que quiere ser rico. El rico no necesita decir que quiere ser rico. Él sabe y es un estado de conciencia que él es rico. Así como está, pero igual se puede estresar. Hay personas que no estresan. Claro, lo que sí es que un rico no va a repetir, no va en ningún momento a decir yo soy rico. Él sabe y está consciente que él es. El que no es, lo mismo pasa con la gratitud y con la salutación. No estoy diciendo que no lo hagas, es la fórmula mientras llegamos. Este es un estado de conciencia, no un concepto intelectual, y así nos convertimos en la existencia. Este sutra además dice que esta es la salutación, y el saludar supone una profunda humildad. Este sutra integra la polaridad. Por eso parece contradictorio, ya que declara que tú eres eso y que esto es el saludo. Miren qué cosa tan importante. Estamos hablando de que el gran conflicto existencial es la polaridad, ¿cierto? Sí.
que el problema está por la separatividad, que era lo que decía la clase 51 cuando hablamos yo soy Brahma, que el problema es la separación, la separatividad, la polaridad. Cuando yo digo que la creación y el creador es uno, ¿qué está haciendo? Integrando la polaridad. Ya no es. Por eso las demás filosofías que separan al creador, como el pintor y la pintura, que separan al creador de su creación, eso son filosofías y religiones dualistas. Pero aquí, este sutra está integrando la polaridad. Entonces, este sutra integra la polaridad, por eso parece contradictorio, ya que declara que tú eres eso y que este es el saludo. Si esto se siente y se vive, entonces solo existirá lo divino. Todo lo que hagas es divino. Hasta decir hijo de puta. Sí. Que se supone que eso lo dice el diablo. Por eso decimos en la Cábala que el Dios y el diablo son las dos caras de una misma moneda. La ventaja de tenerlo aquí. No me interrumpe como la semana pasada. Por eso me lo puse aquí. Entonces, si esto se siente y se vive, entonces solo existirá lo divino, porque lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad son una. Si la luz saludara a la oscuridad y la vida saludara a la muerte, porque todo es interdependiente, que lo uno depende de lo otro, sí, y están relacionados, entonces el asunto se resuelve. ¿Cuál es nuestro problema? Que vivimos divididos. O sea, y cada día nos fragmentamos más. Los reales místicos de Oriente han negado templos, mezquitas, iglesias y estatuas, no porque carezca de significado la iglesia, la mezquita, el ritual o la estatua, sino porque la existencia entera es la imagen viva de lo divino. Para un auténtico místico, necesitará ir a una iglesia porque hubo una imagen. Sabe que una flor, un pájaro, un perro pudriéndose es la viva expresión de lo divino. Lo niegan porque lo niegan porque para ellos el todo es lo divino. ¿Qué niegan? El templo, el ritual, la mezquita. Sentir y vivir esto es el saludo. Sentir y vivir eso. No tengo que saludar. Algunos, yo soy uno que a veces no saludo. Pero es porque he llegado a un estado donde, ¿qué te digo? O sea, sé que eso es meramente del ego y a veces lo digo por decirlo, pero a veces me siento mal haciendo. Yo me siento haciéndolo porque no es lo que siento. Sí, porque para que el otro se sienta bien debo hacerlo. Sí, eso es la programación. Cuando tú eres uno con todo, sí, entonces hay momentos que me siento así. Yo no soy a todo momento ahora sí. Y eso es lo que esos estados es lo que le genera a uno esos conflictos. Ir al templo o a la mezquita o postrarse en un ritual o hacer un ritual es un trabajo vacío, dicen estos místicos, porque carece de sentimiento y de conciencia. Y si tuvieras la conciencia y el sentimiento no lo harías. No estoy diciendo que no se necesite hacer. Como lo expliqué en clases anteriores, el niño necesita un triciclo para aprender a montar en bicicleta. El niño necesita la primaria y la secundaria para llegar a la universidad, y la universidad ir a la carrera para ejercer afuera. Sí. Que todavía necesitas el ritual, ir a la mezquita, hacer el rosario, el yapamala, lo que sea, hazlo. Pero estos místicos en nivel superior dicen, eso es vacío. Pero quiero hacer la aclaración de que para nosotros puede que sirva. O sea, yo me siento mejor si hago el ritual. Pero sabemos que ahí no has hecho nada realmente internamente.
Por eso muchos maestros dicen que no estamos haciendo el trabajo, porque solo estamos repitiendo mentalmente el asunto. Como haciendo un ritual. Ir al templo o a la mezquita o postrarse en un ritual es trabajo vacío, porque carece del sentimiento y de conciencia. Están negando que todo es divino. Porque cuando todo es divino, integra la polaridad. Tú y lo divino son uno. Ya se disolvió el problema. Una cosa sí es cierta. Las personas mal llamadas religiosas y o espirituales son siempre más egoístas que la gente corriente del mundo. ¿Saben por qué lo mataron? Escribió un libro, este maestro escribió un libro que se llama Políticos y sacerdotes traficantes del alma. ¿Saben por qué lo mataron? Sí. Observen las cosas. Está en Colombia. Observen, no, fue en Estados Unidos y en India. No, fue en Estados Unidos y en India. Cuando fue a Estados Unidos. Bueno. Observen las... Aquí, ¿quién lo va a escribir? Perdón, observen las caras de la gente. O sea, observen la cara de la gente que sale de los templos. ¿Cómo sale? Sus egos y se ven más, sí, ya se purificaron, ya dejaron nada, sí. Cuando va al cine, el ego no sale reforzado como cuando sale de un templo, ya que no se ha alimentado el ego. Pero cuando vas al templo, sí. ¿Cómo sale la gente de cine? Contenta, relajada. ¿Cómo sale la gente del templo? Tanto que señala al otro porque está pecado. Podemos prostrarnos, que es arrodillarse e inclinarse ante lo sagrado, en el templo sin postrarnos realmente. Y ese es un problema. Puedes hacer un ritual sin hacerlo. Tú dices amén y no estás amando. Sí. Tú haces la cruz y no estás integrando la polaridad y el secreto de la cruz. Es lo que está diciendo estos maestros. No quiere decir que no lo hagas. Hazlo 1000 veces. Haz el yapamala millones de veces. Hasta que algún día entendás que lo que hay que hacer es el estado de conciencia interior. Coger esa llave e interpretarla. La prosternación debe ser interior. El ritual debe ser interior. Y si luego el cuerpo la sigue, es una experiencia profunda. A eso me refiero cuando digo el saludo. Cuando tienes un profundo respeto por la creación y por el otro, tú no necesitas mostrarle respeto al otro. En ti fluye por todos los lados. Sí. Si nos prostramos con el sentimiento de que todo es divino, arrodillarse, hacia donde se arrodille, se encuentra a los pies de lo divino. No tiene que ser en un templo, en un río, en un cementerio, en cualquier parte. Si toda la existencia entera es divina, entonces hagas lo que hagas, es una salutación. Si tienes ese estado de conciencia. Y donde tus pies estén parados, es un lugar sagrado. Por eso en la Biblia dice, donde estás parado es un lugar sagrado. En este estado de conciencia no requieres ejecutar ninguna acción afuera para ser ejecutada, como postrarse, saludar, ir a un ritual, orar. Más bien es una forma de vivir. Tu oración sería sencillamente la forma de vivir. Tu prosternación, tu saludo sería tu forma de vivir. Ahora, no nos metamos el cuento de que yo ya tengo esa forma de vivir, pero no lo hago. Sí, porque eso se vería ahí mismo. Sí. De ahí que un gran místico hindú decía, hagas lo que hagas es oración. Si comes, es oración. Si caminas, es oración. Y si defecas, es oración. O sea que oramos mucho. Pero si estás en un estado de conciencia, porque es la existencia la que come, la que camina o la que defeca a través de ti.
En este estado tú estás muerto. Ya, a ver, porque es la existencia la que come y la que camina a través de ti. En este estado tú estás muerto, ya no hay ego. Sí, o sea que estás despierto. De ahí, mire el concepto muerto, porque muerto puede ser o que tiene muerta la conciencia o que muerto el ego. Depende de cómo lo interpretes. De ahí el axioma que dice que para ser Dios tienes que dejar de ser tú. Y así hay un libro. ¿Se hacía llamar? Sí, de Joe Dispenza. Sí. Por eso el hombre puede decir Aham Brahmasmi. Yo soy Dios, yo soy eso. Porque la existencia se mueve a través de nosotros, tanto afuera como adentro. Comprender eso nos lleva a la alquimia suprema. Ya en la alquimia suprema no necesita rituales, no necesita fórmulas. Pero mientras llegamos, como en primaria, secundaria y universidad en pregrado, necesitas las fórmulas y necesitas eso. El que está ejerciendo en la vida ya solo aplica y él es eso, ya es médico, ya es abogado, ya le fluye eso, lo entendemos. Ese es el concepto fundamental. ¿Dudas, preguntas o aportes? Bueno, ya la próxima semana trabajaremos, queriendo Dios, la forma de cómo aproximarnos a eso. Guille, Señora, una pregunta con respecto a la frase que tú decías, haga lo que hagas es oración. Entonces, la oración la podríamos equiparar a conciencia, porque yo haga lo que hago, lo hago en conciencia, ¿o qué? normalmente, ¿qué entendemos por oración? Oración entendemos repetir algo. Padre mío, Señor mío y Dios mío. O dame esto, ¿sí? O Madre Naturaleza, gracias por los alimentos, ¿cierto? Eso es una oración. Que desde el español una oración es una frase, yo no la sabía. Varias o varias frases. No, en español, frases, simplemente que haya una varias oración. Sí, es un contenido. De palabras, Llevar eso a la vida, ya desde este nivel de la alquimia suprema, es oración. Sí, el estado, se podría decir lo que tú dices, lo podríamos definir así. La oración en un estado superior de conciencia se convertiría en una alquimia suprema se convierte en un estado de conciencia. Sí, el estado de conciencia de estar agradecido, esa es la oración. No tengo que dar, gracias Dios mío por la vida, gracias por esto. Sí, sí. En un estado superior de conciencia, caminar, porque si soy uno con la existencia, se convierte. Entonces sí se podría definir como tú lo planteas. O sea que sería la misma presencia. El estado de conciencia. El estado de conciencia se convierte. Tú estás en ser uno con el Por eso usted ve que un maestro, usted no lo ve haciendo oración ni rituales, porque ya un maestro usted no lo ve. Y uno no entiende por qué. Es porque él ya se convirtió en la oración, en el ritual. Se ha convertido en eso. Él es eso. Y eso es todo. ¿Sí ves? ¿Qué? Bueno, muchas gracias. Los que están por internet, quiero que hagamos un ejercicio. Yo les mandé una dirección para que se desconecten de aquí, a ver si nos conectamos por esa dirección, a ver si hacemos el enlace. No sé si por los tiempos cada meses que lo usé. Listo. Sí. Entonces enseguida nos vemos por ahí. A ver, hombre, ¿cómo salgo yo de aquí? Chao. Vamos a hablar más de violoniza. Yo también me voy a conectar aquí. Aquí. Vamos a hablar de eso, fuerte, para que hablemos. Ya
Saludos a la mamá. Con gusto. Olga, ¿me oyes? A ver, aquí estará el micrófono activo. Ah, la cámara. ¿Qué hago yo para que esto? Como que ya soy todo. Varios usuarios quieren unirse. Carlos, ¿cómo está? Carlos. Sí, ahí estuvo en Dubái. ¿Sí? Le pregunto. Era un vestido de eso. Olga, ¿me oyes? Qué bacano, ¿cómo le pareció? Con el vestido. Yo me levanté a las me levanté a las 5 de la mañana. Olga, ¿En Estados Unidos? ¿Existe en Estados Unidos? Sí, sí, primero va a sacar el uno que se toca. Ella es tu hermana. Dios la bendiga. La que veía. Olga, habilita el micrófono a ver si de pronto me oyes, que no te oigo.